el estudio de un libro hoy para compartir. Es un libro que les voy a dar una pista. El protagonista, en principio, no aparece en el libro. Segunda pista, tiene mucho que ver el templo de Salomón. Tercera pista, Andrés Agristani ya lo sacó porque le dije el tema. Ay, qué pícaro que es. Tercera pista, el que da origen a esta historia no es creyente, no cree en Dios. El que comienza esto y dispara este libro no es creyente. Ahí va otra pista. También hay un pueblo cautivo que hace una gran peregrinación. Y quinta pista, última, participan 5 profetas en forma directa o indirecta. 3 de los conocidos como mayores, Daniel, Jeremías, Isaías, y 2 los conocidos como menores, Ageo y Zacarías. No puedo dar más pistas. A ver quién habilita el audio, pone en el chat de qué libro estamos hablando. ¿La persona que participa, que decís que no es creyente, es un rey? ¡Sí, Chelo! Chiro. Sí, bueno, ya dio más pistas el Chelo, sin decir cuál es el libro. Ya van 6 pistas, así que el Chelo ya no puede participar porque le tiene. Pero se ha llevado el millón el Chelo. Primera de Reyes está muy relacionado y pegado con Primera de Reyes porque incluso vamos a ver el tema de los utensilios que fueron extraídos del templo de Salomón, que acá en este libro serán devueltos. Así que muy bueno aquel que pensó en Primera Reyes. Segunda Reyes, es buenísima, se va aproximando 2 o 3 libros más y ya llega. A ver, fuera de broma, están ahí. Antes de Nehemías, Esdras. Ahí va. El libro de Esdras. Lo vamos a ver. El libro de Esdras tiene muchas curiosidades, a punto tal que no se repiten en otro libro. Hay cuestiones o hay escenas que sí se dan y hay otras que no se dan, que son exclusivas de un libro. Esdras tiene escenas exclusivas. Y por otro lado, lo importante de Esdras es la introducción profética. No los voy a aburrir, porque en lo personal me aburre un poco también la historia y me aburre cuando me hacen tantas introducciones para llegar a algo. Pero le vamos a encontrar mayor valor a este libro de Esdras si nosotros entendemos la introducción profética. Pero ustedes recordarán en el libro de Jeremías la famosa profecía de las 70 semanas. Y si no la recordarán, la escucharán ahora, cosa que la próxima vez que lo escuchen ya sepan de qué se trata. Pero quiero que abran sin miedo en Jeremías, en el capítulo 25. Y el título dice 70 años de desolación. Esa es la famosa profecía de las 70 semanas. Ya van a ver por qué la tenemos que estudiar y entender sí o sí. Dice Jeremías 25, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. En el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy resumiendo. Esta profecía de Jeremías se va a dar durante el reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Va a durar 70 años. Y quiero que pasemos al versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado. El 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos esos 70 años, castigaré al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Quiero que pasemos a Jeremías 29. Acá se completa algo. El título dice, carta de Jeremías a los cautivos. Es decir, el pueblo de Israel va a estar cautivo 70 años y va a sufrir todas esas desolaciones. Pero hay palabra de Dios a través de Jeremías para ellos. Y dice el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comer del fruto de ellos. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Si están cautivos. Respuesta, capítulo 30. Dios promete que estos cautivos volverán. Y no lo leemos para que no se haga más largo. La profecía de Jeremías está claro, 70 años de desolación, porque había tenido cualquier cantidad de reyes, por eso estuvo muy atinado cuando pusieron primera y segunda reyes, más allá que sonó chiste, pero fue cierto. Los reyes estaban, los que eran temerosos de Dios y los que eran irreverentes, idólatras, los que no tenían el más mínimo temor de Dios, y cuando ya Dios permite la máxima humillación al pueblo, ellos quedan cautivos, el templo es destruido y los utensilios del templo se llevan. En su momento, cuando lo leí en Reyes, digo, ¿por qué Dios habrá permitido que los utensilios del templo sean llevados? Eran de oro, eran de plata, pero si eran de Él, son de Dios, ¿por qué Dios permite que los roben? Y mi error fue haber tomado una foto y no la película, porque si vemos la película completa, vamos a ver en Esdras algunas respuestas de esto que había sucedido. Pero vamos a pasar a Daniel. Empezamos por Jeremías. Vamos a Daniel. Y ustedes dirán, ¿por qué Daniel? Quiero que alguien lea Daniel 9, por favor. El primero que lo tenga y lea claro. Daniel capítulo 9. Hay una oración de Daniel. Quiero que empiecen desde el versículo 1. Cualquiera que se anime, ¿eh? ¿Uno de cuánto? Empezá a leer y te voy salteando, Ramón. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían ¿Cómo? Pará ahí, Ramón. ¿Qué leyó Daniel? los libros. ¿Qué libros de qué? En los libros el número de los años ¿De que habló quién? Jehová. ¿Pero a través de qué profeta? Jeremías. ¿Cuántos años eran? Y abajo dicen 70 años. ¡Ah, qué pícaro! Ya lo había explicado, pero va. Entonces, la profecía de Jeremías estaba dada, Daniel la leyó. ¿Qué pasó cuando Daniel la leyó? Contanos desde el versículo 3, Ramón. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos Pasa al 13, va muy bien, al 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque Bien, hasta justo ahí. es Jehová Muy nuestro bien. Dios. Perfecto. Gracias, Ramón. La oración sigue. El que quiera leer la oración de Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9, son tres oraciones fantásticas de tres hijos realmente temerosos de Dios. Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 9. Pero creo que no tengo que explicar más nada. Si Jeremías dio su profecía, Daniel estaba leyendo nada más y nada menos que la Biblia, si lo podemos decir así. Está claro que no estaba formado el canon, pero estaba leyendo las Sagradas Escrituras, la profecía de Jeremías. Al leer la profecía de los 70 años, al leer lo que le iba a pasar a su pueblo, al amar Daniel a su pueblo, a saber lo que le iba a pasar. Si vos dejaste a toda tu familia en Córdoba, te fuiste a vivir lejos y sabés lo que le va a pasar a tu familia en Córdoba porque ves los noticieros, mínimamente ¿qué vas a hacer? Te conmovés, te humillás, clavás tus rodillas al piso, rogás, clamás y pedís misericordia.
Y por este pecado y por este pedimos perdón y nos lo merecemos. Y Jehová es justo, pero aún en ese contexto, Señor, pido clemencia. Y hay una respuesta a la oración de Daniel. Adivinen en qué libro. Esdras. Ahora sí. Abrimos el libro de Esdras, que se estima empieza a relatar desde el año 530 antes de Cristo, aproximadamente el año 600 sería cuando empezó la cautividad, 70 años estuvieron cautivos, 530, 535 según los historiadores. Pero aquí empieza el famoso rey que decía el Chelo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, es decir, el rey Ciro de Persia hace un decreto. Él era de Persia, pero estaba en Babilonia con Nabucodonosor. Y hace un decreto. El decreto dice, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén y a Judá, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, el que se quede, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, destruida, pero está en Jerusalén. El famoso templo que había hecho Salomón ya había sido destruido. Ustedes dirán, qué bárbaro. Un rey se despierta y de la nada hace un decreto. Hace un decreto a favor del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Esto es maravilloso. Algo ha pasado aquí en el medio. Ese algo pudo haber sido la oración de Daniel. Seguramente que sí. La oración del justo puede mucho. Ahí va. Y creo que esa es la explicación a este decreto. Pero alguien va a buscar, pero esto es cortito, es lo último que desvío así en lectura, que es Isaías número 45. Porque ahora van a entender, y con esto cierro la introducción, que es larga, pero le va a dar más valor a la historia que sigue, que va a ser más ágil, pero le va a dar más valor a este decreto. Porque estamos hablando de Ciro. Dice, el Señor me ha dado todas las tierras y hago un decreto a favor de los hijos de Jehová para que edifiquen su templo. Ustedes dirán, ¡fua! Pero este Ciro era un creyentazo, era de los nuestros, ¿cómo no va a ser semejante decreto? Entonces, si alguien lee Isaías 45, el título dice, encargo de Dios para Ciro. ¿Quién de ustedes lo va a leer? Así dice Jehová, versículo 1. Sí. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Frena ahí. La última expresión que dijiste, aunque no me... Conociste. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿El rey Ciro no conocía a Dios? ¿Ciro no era siervo de Dios? No. Dios se sirvió de Ciro. Miren, Dios utilizó una zarza ardiente cuando quiso hablar. Dios utilizó un burro
para que Jesús entre a Jerusalén. Pero también un burro estuvo presente en el nacimiento, con José y María. Un burro, una zarza ardiente y una persona que no era siervo de Dios. Miren, cuando Dios quiere hacer su obra, va a utilizar la persona que quiere y lo que Él quiere para cumplir su propósito. Porque Él es misericordioso, pero Él también es soberano. Por amor a sí mismo, por amor a Él mismo, por amor a su soberanía y por amor a cumplir lo que tiene y va a cumplir, lo que está prometido y lo que está escrito, Él lo va a hacer a como dé lugar y utiliza un rey que adoraba a Astarot o Astaret o Astarte, que era el rey de los cielos, de ahí viene el tarot. El Astarot, el rey del tarot. Claro, la gente buscaba un Dios, necesitaba un ser supremo. Miraba hacia el cielo y veía que las estrellas se movían, lo que había en movimiento, decía, hay un Dios ahí, y tenían su Dios, un Dios con minúscula, que era un Dios pagano, y a él adoraban. Otros adoraban a Baal. Bueno, y así Dios fue mostrando su poder para decir, yo, Jehová, soy tu Dios. Y este es un modo en que lo hace. Ciro, yo te conozco muy bien a vos. Es más, yo te di las tierras. Es más, yo te puse nombre. Es más, yo te indiqué todo lo que tenías que hacer. Pero vos no me conociste, pero igual te voy a usar. Es maravilloso. Así que toda esta es la introducción de Esdras. Cuando veamos a partir de ahora que va a ser más ágil el recorrido de ese pueblo cautivo para Jerusalén a reedificar el templo, le vamos a dar mayor valor porque vamos a entender todo lo que pasó antes para que eso se pudiera dar. El versículo 5 del capítulo 1 de Esdras, ya volvía a Esdras, dice que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Los hombres estaban allí presentes. Hoy nuestra sociedad dice el patriarcado, porque la sociedad no conoce a Dios y al no conocer, tampoco conoce los órdenes de Dios. Y no van a entender que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. No para que apalee a la mujer, ni para que la manipule, ni para que ejerza su violencia verbal, ni su violencia moral, menos su violencia física. Dios lo puso al hombre como cabeza para que vaya al frente, para que decida, para que tenga que salir a la calle a lo duro. Hoy a la mujer la vida también le toca salir, pero más que una mujer es la que entiende y querría quedarse en su casa, atender bien su hogar y que su marido esté afuera. Esto lo podemos discutir con la sociedad toda la vida, no lo van a entender, pero nosotros debemos entender cuál es el orden de Dios. Y Dios llamó a que se levanten los hombres, los jefes de cada hogar, para que salgan adelante. Algunos habrán salido, habrán buscado esa libertad. En definitiva, todo esto es una remembranza de lo que va a venir, un pueblo cautivo que tiene la posibilidad de ser libre, de romper esas cadenas de la esclavitud, de buscar un mejor camino, de ir a la libertad plena, porque dice la Biblia, la verdad os hará libres. Pero hay personas que habrán querido quedarse en su Babilonia de pecado, en su esclavitud, en sus cadenas, porque así estaba cómodo. Seguramente así lo fue. Pero muchos dijeron, nos vamos a levantar y vamos a ir. Vamos al capítulo 2, que no lo vamos a leer, pero quiero que sepan que en este capítulo 1 realmente el pueblo emprendió su camino. El rey dentro del decreto también facilitó que los utensilios que habían robado ellos mismos del templo de Dios se devolvieran. Así que fue mucha colaboración económica. Y el viaje de Babilonia a Jerusalén está, a ver a cuántos kilómetros. ¿Quién se anima a tirar un número? Vale el chat, vale habilitar el audio. ¿Cuántos kilómetros había de Babilonia a Jerusalén, donde iban a ir a reedificar el templo que había sido volteado, el templo de Salomón? ¿Cuántos kilómetros? 1000 kilómetros, Rubén Quintero. Ni sí ni no. ¿Hay otro número? ¿Mayor o menor? Muchos. Muchos. Estás muy cerca, Ramón. Le pegaste casi en el palo. Se nota que estudiaste la Biblia anoche, ¿eh? 950, Rubén. Bueno, la verdad que estuviste muy cerca. 400. 400 sería de Córdoba a Rosario, ¿correcto? Sí. Está bien, está bien, está bien. Y, o sea que los cañetes se fueron a Santa Fe. 600.
300, a Río Cuarto. No, Río Cuarto hay ¿cuántos? 200 kilómetros. 600. 400, a Mar del Plata hay 1100, o sea que Rubén Quintero se fue a Mar del Plata directamente, la gana de continuar en la playa. Bueno, ahí, 600. bueno, les cuento, les doy el resultado. Algunos calculan 700 y pico, otros 800, pero son casi 800 kilómetros que el pueblo debió emprender caminando. Miren si hay que tener ganas de hacer las cosas. Nosotros siempre hablamos del amor, que lo importante es el amor para servir, que el Señor quiere nuestro amor, que el amor es el fin. Y es cierto, el amor es muy importante. Fíjense ahí de cortar el audio, que quedó habilitado, y después cuando nos toque hablar de nuevo lo volvemos a habilitar. Gracias ahí. Entonces, fíjense que nos quedamos con el tema del amor, y es cierto, el amor es el fin, pero también es el comienzo. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. El amor es nuestro fin, pero también es nuestro comienzo. También es nuestro impulso. También es aquello que nos da esa fuerza para ir adelante. ¿A qué papá le gusta cambiar pañales? Ay, no veo las horas de ir a oler esos pañales. A nadie le gusta eso. ¿A qué papá le gusta si el nene, como decimos ahora, vomitó el nene? ¿A quién le gusta ir a papá a limpiar un vómito? A nadie le gusta. ¿Por qué papá lo va a hacer? Porque el amor lo va a llevar a eso. Hay muchas cosas que hacemos por amor. También dice el Nuevo Testamento que el amor cubrirá multitud de faltas, de falencias, de pecados. Es cierto. Pero no nos podemos quedar en decir, ay, lo importante es el amor. Porque el amor también nos lleva ese esfuerzo extra. Cuando nos llaman a un servicio, cuando el Señor nos llama a un lugar, cuando nos piden un favor chiquito, claro, las excusas nunca van a faltar, porque siempre va a haber una, es lógico. Puede ser nuestro hijo, nuestro cansancio, la esposa, la familia, puede ser que tengo que estudiar mucho, que tuve mucho trabajo, que anoche dormí poco. Las excusas van a estar, obvio que van a estar, pero el amor es el que nos tiene que impulsar a hacer ese esfuerzo mayor. No podemos acabar nuestra vida cristiana en decir, el amor, el amor, el amor, el esfuerzo vale. Y el capítulo 2 refleja todas las familias que emprendieron el viaje, tribu por tribu, levitas, no levitas, cantantes, danzantes. Cada uno de ellos estaba en la lista del Señor, porque dice la Biblia que nuestros cabellos están aún contados por el Señor, y obviamente no se caería uno de ellos sin que el Señor lo sepa. De ese mismo modo, Dios cuenta cada una de estas familias que emprenden su viaje y se van. Y lo maravilloso termina en el capítulo 3, versículo 1 de Esdras. Quien lo quiera leer junto conmigo, yo lo leo, síganme en la vista, en la lectura, que dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre. Si ustedes sumaran las genealogías que va describiendo el capítulo 2, más o menos darían unas 150.000 personas. Ubiquemos a 1.000 personas por cuadra. Serían 150 cuadras, serían 15 kilómetros. 15 kilómetros de personas. ¿Saben lo que es que esas 150.000 personas sean como un solo hombre, que estén unidos en ese espíritu? La Biblia dice que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Al que más se le perdonó, más ama. Y yo creo que eso los llevó a ellos a querer emprender ese viaje y ese esfuerzo de 800 kilómetros, porque sintieron que después de haber estado esclavos 70 años, lo menos que podían hacer era hacer ese esfuerzo, buscar su libertad, recuperar la causa, si me permiten decir, del Evangelio, e ir por esa misión. Es maravilloso que todos lleguen a ser un solo hombre. ¿Qué es la unidad? Es una palabra compuesta que significa una idea, unidad, una idea. ¿Y qué es comunión? Es una palabra compuesta que significa común, unión. Común, unión, una idea. Podemos ser 40, 50, 80 en Altagracia, no lo sé. Pero pregunto, siendo tan pocos, ¿somos como un solo hombre, unidos por el Espíritu en un solo pensamiento, en una sola palabra? Casi que racionalmente sería imposible. Bueno, ayer eran 150.000 y estaban unidos como un solo hombre. Cuando Dios hace su obra,
es maravillosa y cuando dejamos actuar a su espíritu también. Quiero que leamos, avanzando con la historia, capítulo 3, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas que habíamos mencionado recién, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo entre los gritos de uno y el gozo de otro. Ya estoy parafraseando. Esto lo comenté una vez en la reunión de los lunes de los hombres, se acordarán los que estuvieron ese lunes. Pero esto es un hecho histórico maravilloso. Allí había gente mayor de edad y había gente joven. La gente mayor de edad, o sea, más de 70 años, obviamente que vio levantar ese templo. Llegar al lugar y verlo derruido fue muy triste para ellos. Y a quienes amamos la obra, ver caer la obra, ver caer hermanos, es realmente triste. Pero había gente joven allí, la gente que tiene la expectativa, los de 20 años hoy, los de 15, ahí está Gabriel conectado. Claro, vienen con toda la fuerza, con toda la alegría y por ellos edificarían 10 pisos. Uno diría, no, 10 es mucho, estoy cansado. Y los jóvenes, dale, dale, hacemos algo, juntamos fondos y hacemos 10 pisos, ¿qué cuesta? Claro, porque uno va a estar exultante por su juventud y los otros, los más grandes, vamos a estar cansinos o resignados o abandonados. Y se juntaba esa melancolía y llanto de la gente mayor con el júbilo de los jóvenes, se cruzaba de tal forma que no podía distinguirse de dónde venía ese ruido, pero seguro dice la Biblia que se escuchaba hasta de lejos. Eso es el testimonio de la iglesia. La iglesia combina las personas mayores con los jóvenes y esa unión, ese trabajo conjunto hace que se escuche hasta de lejos. Sería muy triste estar a 2 o 3 cuadras, Ramón se va a reír de esto que voy a decir, y preguntar, ¿dónde está la iglesia evangélica de Alta Gracia? Yo sé que está por acá. No conozco ninguna iglesia evangélica. Me daría tristeza y me daría vergüenza. O que pregunte, ¿dónde está? Que me ha pasado muchas veces en muchas iglesias. Y me termina, ¿es una blanca? Sí. ¿Tiene una cruz? Sí, ya te digo. Y cuando llego a la iglesia católica dice presente en el barrio y la iglesia evangélica a veces ni se conoce. Me encantaría estar en una iglesia que se escuche el ruido, que sería el buen ruido, el testimonio hasta de lejos, no el ruido del jolgorio de cuando hacemos bullicio, el ruido bien entendido, la iglesia que trabaja, la iglesia que dice presente y la iglesia que siempre está en el servicio. Capítulo 4. Vamos rápido porque los 40 minutos se agotan también. Pero voy dando el pantallazo para la próxima vez ustedes se animen a estudiar el libro de Esdras y sepan dónde está ubicado y por qué está allí en la Biblia. En el capítulo 4 empieza la enemistad de la gente. Fíjense lo que voy a mencionar. Versículo 4 dice, el pueblo de la tierra, lo voy a poner entre paréntesis, el mundo intimidó al pueblo de Judá. El mundo intimidó a los creyentes. Los amenazó, los hizo sentir poca cosa. Seguramente los denigró y seguramente le dieron una amenaza. Si ustedes siguen construyendo, les va a pasar tal cosa. Claro, demasiado lindo para ser verdad venía esto, ¿no? Venía demasiado bueno. Venían dándose máximas inigualables. Pero el enemigo siempre está. Satanás siempre está trabajando. Él no descansa. Está como león rugiente buscando a quien devorarse. Y allí, en el versículo 4 del capítulo 4, vemos que dice, el pueblo de la tierra intimidó. El versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros, pero no sobornar de pagarles coima. Les dieron plata para que los consejeros sean testigos falsos o injurien a los demás, para que cuenten algo que no había sucedido. Si alguien les pidió opinión, que ellos dijeran otra cosa y hablasen mal. Es decir, que le dieron plata para que ellos mientan. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judea y Jerusalén. Es decir, que calumniaron. Así trabajó el enemigo. Versículo 4, intimidó, amenazó. Versículo 5, sobornó a la gente para que mienta y dé un falso testimonio. Versículo 6, calumniaron. ¿Les suena algo de esto? Así trabaja Satanás. Te amenaza, te intimida, te acusa,
hace que la gente mienta, hace que la gente te manche. No te extrañe como iglesia verte en la televisión, verte en el diario porque hayan manchado el nombre. Dios lo va a permitir, ¿eh? Después va a ser justicia, pero esto es bíblico y Dios lo permite hasta donde Él quiere y tiene un porqué, pero esto existe. Y así el enemigo trabajó sobre ellos, que desistieron y bajaron el ánimo. Dios lo sabía y Dios utilizó a dos personas, dos profetas de los que conocemos como menores. Así que si alguno de ustedes quiere leer el capítulo 5, van a ver cómo Dios utiliza a dos profetas para que ministren palabra, para que den palabra del Señor a este pueblo que había abandonado la obra y vuelvan a edificar. ¿Quién se anima a leer? Esdras 5, versículo 1 y 2. Otro que no sea Ramón. Ramón lee hermoso para que participe otro. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bien, importante. Dios sabe cuando estamos en dificultad y va a mandar a las personas justas y nos va a dar palabra justa para levantar nuestro ánimo, para exhortarnos, para seguir diciéndonos, prosigo a la meta, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios conoce los tiempos y sabe las personas justas. Pero hay algo más lindo en este pasaje. Dice que la gente entendió que era la voz de Dios, se puso a reedificar de nuevo, levantó su ánimo, pero dice que los dos profetas se pusieron a hacer ¿qué? A ver, ellos ya habían dado la palabra, pero ¿qué hicieron? Dieron la palabra de trajecito y se sentaron. Se pusieron a laburar con ellos. Iba a usar el mismo verbo, Chelo, iba a decir laburar, tal cual. Se pusieron el overol, se pusieron a trabajar a la par de ellos. Nosotros siempre imaginamos a los líderes como que nos dan los buenos mensajes y se bajan. Pero qué lindo ver al líder arremangado, pintando, con la escoba, colaborando, decir, pero esa es la persona que Dios puso para que nos lleve adelante. Y así fue como Ageo y Zacarías no solo levantaron el ánimo exhortando, sino que también se pusieron a laburar, se arremangaron a trabajar con ellos y reedificar el templo. A hacer la loza, o tal vez a pintar las paredes. Esto es hermoso. Igual llegó el mensaje esto que la gente había reflotado. En un minuto ya cortan los 40 minutos y retomamos, y les dejo el final para la última parte. Y cuando se entera el rey, dice, ¿cómo? ¿Por qué están reedificando? ¿Quién les dio esa ayuda? ¿De quién salió ese decreto? No puede ser. Tráiganme el viejo decreto a ver si es verdad que están autorizados para ir a Jerusalén a reedificar el templo. Y les quemo el final. Encuentran el decreto, lo leen y dice, yo, Ciro, ordeno que vayan los hijos de Dios a reedificar su templo y todo el mundo colabore y se levante las casas. Así que Darío, que ya no era Ciro el que estaba reinando, ya Darío dice, no se los toca, siguen reedificando. Dios utiliza a la segunda persona que no cree en él para seguir bendiciendo al pueblo de Dios. Y todavía no hemos nombrado a Esdras, a pesar que estamos en el libro de Esdras. Y se va a acordar en unos segundos nada más. Así que pasados esos segundos, vamos a ver dónde aparece Esdras, capítulo 7, versículo 6. Si alguien llega a leerlo y se corta, después lo explicamos. Esdras 7, versículo 6. ¿Te animás a leer lo que dio Jorge García? Bueno, dice, Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor. Así el rey de Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó de Babilonia. Gracias, Jorge. Me olvido que tenés otra versión. Me encantan las otras versiones, yo también leo otra, que no es la tuya, pero acá necesitaba la palabra cuando dice que Esdras
era un siervo diligente. Ajá. La palabra diligente es importante entenderla y a ustedes les sonará de otro versículo bíblico. Diligente, ¿de qué versículo les suena? Ay, A ver, procura con... Timoteo. Ajá. Ahí va. Procura Procura con diligencia. Pero sí, bárbaro, bárbaro. Buenísimo en conectarte, ya vamos cerrando. Apasionante Esdras. Querríamos meditar más, pero todos los temas de la Biblia pueden llevar días y años. Así que no quiero repetir la famosa frase, este tema llevaría mucho tiempo más. Uno da pantallazos, toca algunos pincelazos y después cada uno sigue haciendo su estudio o trabajo desde casa. Pero bueno, viene bien reflotar este libro, que pocas veces lo tenemos en cuenta y en realidad no sabemos bien dónde se ubica en la historia. Porque si bien está ahí después de Reyes y Crónicas, no sabemos por qué está, para qué, no entendemos por qué entran estos profetas, de dónde sale Esdras. Así que siempre es bueno reflotar el libro de Esdras. Están allí casi todos conectados, así que calculo que puedo retomar. Entonces estábamos en la palabra diligente. El texto de Timoteo dice, procura, o sea, trata o hacer el trámite con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Lo voy a desvirtuar. Procura con excelencia presentarte a Dios felicitado. Vieron que la excelencia es una palabra que nos gusta usar desde el frente porque hasta como que suena bien, la excelencia. Pero si ustedes se ponen a ver, la Biblia nos pide diligencia. Te di 5 talentos, quiero 5 más. No quiero 100 ni 200 ni 500. ¿Cuál sería la excelencia? ¿Cuál sería el 10? ¿Cuál sería el techo? Dios no te pide eso. Dios te pone un propósito y hay que cumplirlo dentro de lo mejor que se puede. Pero la Biblia no nos pide excelencia ni nos pide el felicitado. Nos pide la diligencia y nos pide el aprobado. Ahora bien, ¿qué es ser diligente? Se lo voy a explicar por descarte. ¿Recuerda la palabra negligente? Siervo malo y negligente. Era el que hizo de menos. El de 5 produjo 5, el de 2 produjo 2, y el de 1 se quedó un vago, no hizo nada, sea por miedo, sea por vergüenza, sea por haraganería, se quedó con lo que tenía. Siervo malo y negligente. El negligente es el que hace de menos. ¿Está? Ahora bien, ¿le suena la palabra imprudente? Máxima 110, yo voy a ir a 140. Claro, se te cruzó un caballo, chocaste. Claro, pero choqué porque se me cruzó el caballo. Mira, te lo hago fácil. Si hubieras venido a 60, 70, 80, lo más probable es que lo hubieras visto, hubieras podido frenar, hubieras podido maniobrar. Pero fuiste un imprudente. O el colectivero que arranca antes de cerrar la puerta. Si arranca antes de que caiga la puerta y se cae una persona, él fue imprudente. Pero esa persona no se agarró bien. Sí, pero vos hiciste una de más. Hiciste algo que no debías hacer. Fuiste imprudente porque hiciste de más. El negligente hizo de menos. El imprudente hace de una de más. Entonces, ¿el diligente qué hace? Lo justo y necesario. Si a vos te piden llevar 2 sillas, llévalas para allá, una en cada mano. Vos vas a ser un negligente. Vas a llevar una sola. Cuando llegues allá, te van a decir, pero te pedí 2. Bueno, quédate tranquilo, no te enojes. Ahora me hago otro viaje y traigo otra. Sí, pero yo necesitaba pedirte otro favor en el segundo viaje. Gastaste doble energía, doble de tiempo, hay un favor menos que haces. Yo te pedí que hicieras 2. Fue negligente, hizo de menos. El imprudente, ¿qué va a hacer? ¿Cuántas sillas va a llevar? Va a llevar 5. Pero en el medio se le van a ir cayendo, las va a ir golpeando contra la pared, va a rayar todo, va a romper la silla, las va a volver a alzar, así como el Chapulín Colorado del Chavo, se le caen las cosas y las alza de nuevo, y hasta que al final llega, mira, soy un capo, traje 5, y eso que me pediste 2. Y el jefe, ¿qué le va a decir? Sí, pero mira, rompiste las sillas, rayaste las paredes, rayaste los pisos, tiraste todo y demoraste el doble del tiempo. Pero te traje 5. Sí, pero hiciste de más. ¿Qué va a hacer el diligente? Va a agarrar 2 sillas, una en cada mano, y las va a llevar. Y ustedes dirán, pero eso era lo obvio. Sí, es lo obvio,
Pero para nosotros la diligencia no termina siendo lo obvio, porque siempre hay un pecado que nos gana. Esa es una lucha espiritual que nosotros también tenemos, porque a veces hacemos de menos o a veces por caretearla queremos hacer de más, y Dios nos pide hacer lo justo y necesario. Esdras era sabio porque hacía lo justo, era diligente. Ustedes saben la diferencia entre ser sabio o diligente y ser vivo. El sabio o diligente, perdón, empiezo al revés, el vivo, sabe salir de situaciones en las que el sabio y el inteligente o el diligente no se hubieran metido. ¿Está? Entonces puede que tengamos una viveza o una maña humana para zafar, pero Dios no nos pide que querramos zafar cuando nos da algo. Nos pide que hagamos lo justo y necesario con temor, como Él lo pide. Esto era Esdras, y agrega a la Biblia una característica más en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, explorar, meterse a fondo la ley de Jehová. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero Dios va a juzgar mi corazón. Es una frase que es cierta, son esas frases que tenemos listas y las decimos, y que no es mentira, es verdad, pero no se acaba ahí la Biblia. Ni se acaba en el amor solamente, ni se acaba en decir, ay, bueno, mi corazón lo sintió así. Porque Dios nos pide también que nos preparemos. Dios nos pide que conozcamos las cosas. El otro día dábamos un ejemplo, lo daba cuando hablamos con Jorge Salazar. Yo no podría decir, bueno, pero en mi corazón sentí que Halloween no era tan malo, era dar un caramelito y mi corazón lo quiso así, mi corazón. Sí, pero Dios te dio sabiduría para ver de qué se trata Halloween, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Bueno, yo no tengo la intención de matar a gente con el aborto. O sea, mi intención es solamente que hace una cuestión de salud. Una cuestión de salud, pero mi idea no es matar a nadie, no. Lo que vale es mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, totalmente. Bien oportuno ese texto, Carlos. Entonces Dios es cierto que juzga nuestro corazón, pero también nos pide que exploremos, que estudiemos la palabra, porque de eso también nos va a demandar. Y ya cerrando Esdras, el capítulo 9, les había adelantado y se lo resumo, no lo vamos a leer. Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9, hombres temerosos de Dios, confesando el pecado, llorando con angustia. Vos hablaste de esto, Chelo, la semana pasada, ¿te acordás? Bueno, acá tenés otro pasaje y después vas a ver que incluso el capítulo 10, versículo 1, dice que el pueblo había confesado que tuvo relaciones extramatrimoniales con personas que estaban de visita de otras tierras, que no eran hijos de Dios, habían desoído, se habían volcado a la idolatría nuevamente, y dice que cuando Esdras ora por ellos, se arrodilla, ayuna, lo siente, clama y pide a Dios justicia, el pueblo lo entiende, siente ese pecado, siente su desagradecimiento, porque miren toda la gracia que Dios había tenido para con ellos, y aún así ellos se olvidan de Dios, y pecan, pero en forma despiadada, pero nuevamente la oración del justo es la que intercede delante de Dios por su pueblo. Hemos visto líderes no creyentes que hicieron decretos a favor de los hijos de Dios. Hemos visto líderes que fueron a animar y se arremangaron. Hemos visto líderes que fueron diligentes. Hemos visto líderes que escudriñaron la palabra. Y ahora vemos líderes piadosos que se arrodillan y oran y asumen la responsabilidad de su pueblo. Podrían decir, ay, mi iglesia nunca maduró, decir que yo soy el líder. Al contrario, lo toman como falta. Como el padre, cuando el hijo comete una macana, no dice, ay, mi hijo hizo la macana. El padre la toma como propia porque dice, yo lo eduqué y yo debo hacerme cargo de que no lo vuelva a hacer y que se arrepienta y que confiese su pecado y que cambie su actitud, que se arrepienta. Eso es lo que enseñamos los que no somos padres, seremos tíos, seremos amigos, seremos maestros de escuelita, haremos pastorado desde otro punto de vista, pero así lo entendió Esdras. Y dice el capítulo 10, versículo 1, que el pueblo lloró amargamente, adjetivo que también se utiliza cuando Pedro traiciona a Jesús. Cuando Pedro traiciona a Jesús y se da cuenta y cae,
dice que Pedro lloró amargamente. El pueblo también, y Esdras también estuvo angustiado. ¿Cómo termina Esdras? Pregunto, ¿habrán logrado terminar de edificar el templo? ¿Pueden abrir los audios? Hacemos un cierre entre todos y continuamos con la palabra. ¿Habrán logrado concluir el templo? No hemos leído nada de esto, lógico, es larga la historia. Pero por todo lo que hemos leído, ¿ustedes qué imaginan? ¿Le tienen fe? ¿Se lo preguntaron alguna vez? A ver. Acá lo tengo. 15. Capítulo 6, versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Sí, pudieron terminar. En definitiva, Dios obró en lo material, obró en lo que sería el templo, donde allí se iban a congregar los hijos de Dios, obró en los corazones y obró en el arrepentimiento. Digo, ¿no hay mucha similitud con lo que hoy vivimos? Estando cautivos del pecado, Dios mandó a una persona para que nos libere, nos llamó a que nosotros vayamos a dar esa batalla, esa lucha espiritual que nos espera. No serán 800 kilómetros, tal vez serán 80 años de vida y lucha espiritual. ¿No caeremos en ese interín? ¿No aflojaremos? ¿No deberemos quebrar nuestras rodillas y confesar y arrepentirnos para que Dios nos vuelva a poner en el camino? Y así Dios completa su obra y usa a las personas justas y a la palabra justa para que su obra se complete en nosotros. Gloria a Dios por esto, y recuerdo el capítulo 3 al final. Personas mayores y personas jóvenes formando parte de la iglesia, trabajando y sirviendo y sintiendo de un modo tal que se escuchaba el ruido hasta de lejos, y el espíritu era como de un solo hombre. Que Dios pueda lograr también en nosotros esa unidad y trabajar en nosotros la humildad para poder servirle. Dios les bendiga. Ramón. Muy bueno.